Es un programa especial. Antes de empezar y empezar a hablar con Camilo, os leo algunas de las notas que están llegando. Nos dirigimos a ustedes para hacerles saber que en la capital del país vecino, en Portugal, hemos decidido movilizarnos. Llegan también notas de Budapest para comentaros que hemos organizado una concentración de protesta mañana día 20 frente a la Embajada Española para apoyar las protestas que se están produciendo. El movimiento no para de crecer y tú aquí, Camilo, vienes vestido de militar. En el que el papel de los militares vaya a ser definidor y crucial. O el de la Guardia Civil, porque yo creo que más bien vengo de Guardia Civil. ¿Y el tricornio? El tricornio, bueno... Esto es una deshonra para el cuerpo. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos en primer lugar a los nominados para el Top Facha de la próxima semana, porque pues mucha gente en Madrid y en España no solamente va a tener que votar por una opción democrática el domingo, sino que puede votar, ¿cierto? Así que los nominados para el Top Facha de la semana próxima son... Uy, que me equivoqué de papel. Son no te estos. estreses. No. Alberto Fernández Díaz, el candidato al Partido Popular por la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, dijo: enfermedades erradicadas en Barcelona desde hace mucho tiempo han vuelto traídas por inmigrantes. Otra vez enfermedades a Barcelona, según este señor. Seguramente como su problema de las ladillas lo deben tener la culpa los inmigrantes, ¿no? Bueno, Isabel San Sebastián, una periodista. Isabel dijo, SS, por fin Isabel. En el Top Facha. El lado positivo del terremoto de Lorca es que reactivará la construcción. Ellos siempre pensando en positivos. Un abrazo muy fuerte para Isabel SS. Muy optimista, doña Isabel. Luego César Vidal, periodista, ¿no? Un sector importante de esos jóvenes son antisistema, que han tenido contacto con la banda terrorista ETA. Bueno, yo creo que lo mejor es invitar a César Vidal a que se dé un paseo por la Puerta del Sol y barbaridades que le permiten decir en televisión. Muchísimas gracias, Camilo. ¿Tenemos algo más? No, pues ya saben, voten a esos fachas en www.latuerca.net y nos vemos la semana próxima. Nos vemos la especial Mejores Momentos de La Tuerca. Adelante vídeo y seguimos con el debate. Gracias, Camilo. De nada. Hola, buenas noches a todos y a todas y bienvenidos por la noche. Este nuevo eje geopolítico, Somos Aguas Vallecas, puede contribuir a algo que esta televisión lleva haciendo muchos años, que es democratizar un espacio televisivo madrileño. Vamos a hablar de la transición y de sus mitos. Muy particular. Hoy vamos a hablar de eso, de Wikileaks. Vamos a hablar de las elecciones catalanas. Por eso hoy vamos a hablar de la tortura y nos vamos a preguntar si se tortura en España. Vamos a hablar de la visita que realizó hace algunos días el Papa viene aquí a... Dice que necesita una nueva evangelización. Ellos pueden tapar las calles siempre que quieran para defender posturas neoconservadoras, totalitarias, antidemocráticas, y realmente la gente diversa no puede tapar la calle con color, con diversos derechos. ¿El preservativo agrava el problema del SIDA en declaraciones como las que ha hecho en África? ¿Qué opinas al respecto? Que se lo digan los suyos cuando lo hacen lo que hacen. ¿El Papa de la Iglesia de los pobres ha dicho algo sobre los parados? Vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Ha dicho algo sobre la crisis económica? ¿Qué le dirías tú al Papa si tuvieras que decirle algo? Que se joda. Muchas gracias. Me encanta esta sección. La ciudad es nuestro campo de batalla con música de... Estudiantes de esta facultad, invitarle a no volver más. A una universidad pública. En La Tuerca, en TDK, en Vallecas.
proyecto por un proyecto romo, ni bueno ni malo, sino de todo, están mintiendo, como es el suyo, que es el proyecto de la derecha española. La sociología de este país es franquista y el comportamiento siendo franquista. ¿No os atrevéis en el plató de Teleca, en el programa La Tuerca, a brindar para conmemorar el aniversario, el 35 aniversario de la muerte del dictador? Con cava catalán, que duele mucho más. En el plató. La verdad es que hemos mejorado bastante en estilo, aunque el espíritu permanece. Bueno, seguimos discutiendo de esto, estábamos interrumpiendo el debate. Este programa en la Puerta del Sol, estamos siguiendo en directo lo que ocurre allí. Vamos a terminar esta noche en la Puerta del Sol. Hemos hablado de los efectos electorales que podría tener este movimiento, del miedo de la derecha, una reivindicación de la palabra democracia. Están disputando lo que significa este término. Vuelvo a una pregunta que planteábamos al inicio. ¿A dónde podemos llegar? Por poder podemos llegar tan lejos. Nosotros somos la ciudadanía, ¿no? Y entonces a partir de ahí de lo que se trata precisamente es de entrar, ¿no?, en un proceso de interacción con las instituciones, con el gobierno, ¿no?, y con lo que son las estructuras del régimen para ver a dónde, ¿no? El horizonte veo todos los posibles precisamente por el tipo de política que estamos haciendo, ¿no? Lo que creo que es importante ser conscientes de que estamos ante el desarrollo de una política de movimiento. Agencias políticas puede haber así, por decir rápidamente, tres, ¿no? Los notables, que son esas figuras políticas que todo el mundo conoce, ¿no? Los partidos políticos, ¿no?, que son las organizaciones que, bueno, median entre la ciudadanía y pues los movimientos o la movilización social que de alguna manera puede incidir sobre las políticas públicas, ¿no? Hemos estado muy acostumbrados a ver a los movimientos como protesta, como gente incapaz de hacer otra cosa que en todo por el partido, aquí hay un problema. Sin embargo, en los últimos años, ¿no?, quienes nos dedicamos a esto, de estudiar los movimientos sociales, hemos observado cómo los movimientos sociales siguen el proceso de las políticas públicas de principio a fin, influyen mucho. Los informes que pueden estar haciendo Ecologistas en Acción, organizaciones de derechos humanos, Comité contra la Tortura, quien sea, muchas veces son de mayor calidad incluso que las que pueden elaborar a lo mejor ciertas instituciones. Es decir, ciudadanía madura, democrática, con capacidad de gestión, con capacidad. Esto creo que es fundamental en todo este proceso. Hay que romper con la idea de la minorización, con la idea de que somos menores de edad. Es decir, esta democracia tiene ya muchos años, mucho, y sabe que este es el momento de hacer política de otra manera. Aquí la política de movimiento yo creo que se está desvelando, ¿no?, ante nuestros ojos como una herramienta de una potencialidad extraordinaria por cualquier cosa. No, yo creo que bien desde la revuelta de Sol nos tratamos genial. El reto ahora es porque si queremos resultados concretos y si queremos alguna alteración de esto que hemos llamado régimen o de alguno de sus aspectos, tenemos que construir una agenda sostenible y con ciertos hitos, ¿no? Esto ya es un pero bueno, esto puede ser uno, pero muchos más, ¿no? Y luego, es decir, donde vayamos incorporando gente nueva, no politizada, pero donde vayamos también señalizando vectores políticos que ya hay ahí, pues Juventud Sin Futuro y el movimiento formando en torno al movimiento vecinal y las hipotecas inmigrantes es otro. Organizaciones sociales como ATAC o Ecologistas en Acción son otros, ¿no? Los centros sociales, la izquierda política, ¿no? Es decir, cómo ir buscando un movimiento con muchos protagonistas que seamos capaces de darle una agenda sostenible, coherente, ¿no?, y viable de alguna manera, ¿no?, porque si no va a ser muy complicado. Si me permites la puntualización, yo creo que no le vamos a dar nada. Se lo va a dar. Se lo va a dar. Fíjate que aquí nos trae
de dirección, ¿no? De pretender dirigir algo. No, sucederá. Yo es que tengo una fe ciega en el proceso. Yo ahí fíjate que ya sabes que no tanto. Es decir, yo creo que cualquier cosa grande tiene que empezar así. Es enorme el poder destituir. No sé cuánto de grande es el poder constituyente. La mayor experiencia que hemos visto de transformaciones progresistas, emancipadoras en el mundo en los últimos años la hemos visto en América Latina, donde pese a la capacidad de poder político transformador, digamos, se ha hecho siempre sedimentando en organizaciones, en algún caso de tipo más clásico. Pero esto es una discusión que vamos a mantener, supongo, en Sol durante gran parte de la noche. Lo que quería decir es que es muy importante que seamos conscientes cuánto de lejos hemos llegado ya. Si alguien nos dijera que íbamos a celebrar el 18 aniversario de Telecat, como Dios manda, con la gente en la calle en todo el Estado español, no nos lo habríamos creído, porque anda que no hemos tenido aquí tertulias que eran un poco grupos de terapia. Bueno, ¿y por qué con la que el sentido común es de derecha? Y de repente celebramos el 18 cumpleaños con la que está cayendo. Entonces yo creo que la primera operación, que me parece la fundamental, ya está hecha, que es construir nosotros amplísimo, que no existía, que a la gente no le dé... pero que nadie sienta, no sería bueno sentir la tentación de volver a las pequeñas identidades de grupito, que son muy puras, que tranquilizan mucho, pero que son insignificantes. Se ha construido en nosotros tan grande, entre gente que éramos tan desconocidos y que hoy en día calle en los cánticos, que esa es la operación principal fundamental, we the people, que decíamos ayer. Esa es la operación política fundamental. Aquí hay una soberanía en construcción a la que dar forma será muy difícil. Pero es que estar en esta posición es una muestra de a qué velocidad se aceleran los acontecimientos en cuanto que la gente los toma de la mano, ¿no? Sobre todo en cuanto pasan en la red, que es la columna vertebral de, no de este, sino ya de los movimientos de África, en los países árabes, a los que debemos rendir tributo porque han sido directos inspiradores de esto. Ha sido mirando ahí donde se han aprendido tácticas muy importantes. En el aspecto este de la pregunta que hacías, mira, a mí teoría, pero precisamente por eso muy cuidadoso de la práctica, lo más me preocupa es el domingo. Y lo que hagamos, lo inmediato. Es el debate que hay, es un debate legítimo. He escuchado a mucha gente. Yo tengo mi... respeto todas, ¿no? Hay dos sectores muy importantes en este momento, quienes predican la abstención y quienes predicamos que hay que votar, pase lo que pase. No ya por función de esas cosas que enseñamos en clase del tenemos que ir a votar, en mi opinión, lo que sea, el partido que sea, que va desde el PSOE hasta Bildu. Elegid lo que queráis, pero votad a un partido de la izquierda. La abstención es darle las elecciones a la... Una parte muy importante del movimiento que se inclina por la abstención. Es legítimo, es comprensible, es tal, pero me parece un suicidio. Hay que frenar a la derecha. Esa es la primera cuestión. La trampa esa de no importa si gobierna la derecha, las cosas van a poner peor y entonces mejor para nosotros, nunca. Ramón, eso no es posible. Una precisión que tú sabes bien y que los espectadores, sin embargo, puede ser que desconozcan. La abstención cuenta en el voto válido. Si uno se abstiene, se cree que vota antisistema y en realidad no está. Pero la gente que postula la abstención en el movimiento sabe perfectamente de lo que está hablando. Es más, incluso podría decir si quieres protestar, tienes el voto en blanco, que ese está previsto en la ley y tal. No. Mi opinión personal, cada uno hará lo que le dé la gana, es que tenemos que votar cerradamente, porque ellos no van a... Claro, toda la diferencia que saquen nos la van a dar en la cabeza. Y ese es el primer paso. Es absurdo aplicar esos criterios de pureza moral que no aplicamos en ninguna de otras interacciones cotidianas. Quiero decir, aceptamos pagar el metro cuando los transportes que nos permiten el derecho a la... Eso lo entendemos como una cosa de pragmatismo, pero cuando llega el tiempo de las elecciones es el tiempo de la ética religiosa en la que hay bien y mal. Pues sabemos que yo voy a votar sin ninguna ilusión, pero no podemos aplicar más pragmatismo la vida individual, pero cuando llega, digamos, más pragmatismo la vida individual, y cuando llega la vida colectiva, la vida pública, y dice, ay, yo ahí no me puedo manchar. La política fundamental se está haciendo en Sol, pero las instituciones hacen política. Hasta que acabemos con ellas o las modifiquemos, funciona.
que hace referencia a lo inmediato. Después tienes un medio plazo. Y el medio plazo, pues claro, es una política de confrontación. Nosotros tenemos, entiendo yo, que como una política de confrontación abierta, y en la política de confrontación abierta hay que tener siempre muy vigilado qué es lo que va a hacer el enemigo, y ahora no lo sabemos. No sabemos cómo se va a articular esto, no sabemos cómo va a reaccionar todo el aquí, pero que no quepa duda de que va a estar, ¿no? Es decir, corto plazo, medio plazo, ámbito local, por cierto, otra cuestión, a favor de votar y en contra de la abstención. Son elecciones municipales y autonómicas que pueden formar gobiernos de coalición. O sea, votar no es necesariamente tirar el voto a la basura, aunque se vote a un partido más pequeño. En todo caso, hacer todo lo que se pueda porque no gane la derecha. Eso en el corto plazo, en lo local, en lo mediano, en lo nacional, el europeo en primer lugar, claro, porque es nuestro ámbito, nuestro casi extranjero, que decían los rusos, el casi extranjero, ¿no? Eso debiéramos tomárnoslo muy en serio, porque claro, el gran defecto, que ya el gran problema que tenemos es que, así como el movimiento obrero no se ha internacionalizado, el capital sí, y esa batalla nos la han ganado. Y eso quiere decir entonces que cualquier cosa que hagamos en los ámbitos nacionales está condenada a la acción conjunta de las potencias internacionales, que yo considero que son infernales, pero que están ahí, ¿no? Eso solamente tiene una respuesta en el ámbito internacional, y tiene una respuesta en el ámbito internacional tomándoselo en serio. Esto es una buena oportunidad de organización que permitan avanzar hacia una articulación internacional, de forma que si un país toma medidas que molestan a los sectores financieros, sea obligado a rendirse de rodillas delante de un organismo, esté mandado por un don Juan o por un don Felipe. Fundamental. Tenemos que ir concluyendo el programa, llevamos más de una hora. Si os parece... Yo para cerrar con lo del voto, yo creo que esto está magnificado, unos por los medios de comunicación, el tema de la abstención, de que el movimiento esté pidiendo la abstención, unos por ignorancia y otros por mala intención, es decir, de los dos grupos fuertes de Internet, ¿no?, que son no les votes. La democracia real ya pide un voto en conciencia y no se meten en la orientación del voto, y no les votes lo que pide es voto activo contra tres partidos, que son Convergencia, Partido Popular y Partido Socialista. Es decir, no solo no dice que no votes, sino, además si no se llamaría no votes, digo yo, ¿no? Evidentemente hay sectores del movimiento que están en la abstención, como lo ha habido toda la vida, lo sabrá y no pasa nada. Lo que pasa es que están siendo absolutamente magnificados por los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que para fomentar la abstención en la izquierda nítidamente, ¿no? Raimundo. Sí, yo creo que y autonómico precisamente lo que nos genera es una complejidad extraordinaria. Quiero decir que hay gente que el no les votes puede ser, por ejemplo, no votar al alcalde de Valladolid, cosa que es de lo más saludable, ¿no? Yo creo que en Galicia hubo, de hecho, cuando perdió Fraga, ¿no?, para echar precisamente al PP fuera como fuera. Es decir, los planteamientos estratégicos son muy complejos y se tienen que analizar caso por caso. En Cataluña, por ejemplo, hay un movimiento de municipalismo alternativo extraordinario que ofrece en muchos núcleos de población una democracia más directa, ¿no?, algo que encajaría seguramente muy bien con estas demandas de democracia real ya, ¿no? Pero yo creo que hemos de ver más allá. Es decir, hemos de situarnos en un horizonte en el que, de hecho, esto visto luego en perspectiva dentro de unos años, probablemente en realidad era solo una coyuntura, era solo un momento que atravesar y que transitar. Es cierto, dispondrá de una capacidad, lo apuntaba antes Ramón, para condicionar mucho el escenario. No es lo mismo una victoria arrolladora del Partido Popular, que sería movimientos sociales, el contramovimiento. Eso que ahora está oculto y que no estamos viendo, pero que siempre se erige en los procesos históricos de movilización, siempre se erige contra. Hay gente que está esperando a la suya, que tiene muchas ganas de responder a esto. Inequívoca, ya nos podemos ir preparando para la que se nos va a venir encima, ¿no? Ramón. Sí, no, insisto en el sentido más estricto del término, es que es muy importante lo que pasa el al año, y no es lo mismo al cabo del año encontrarnos con un parlamento con mayoría absoluta de la derecha, en cuyo caso despidámonos de todo, porque si alguien cree con un parlamento de mayoría absoluta de la derecha aquí se va a mover algo,
luna. Entonces tenemos que ir a constituir un parlamento que permita un proceso, yo le he llamado cuasi constituyente, por en fin, un parlamento que pueda abordar una reforma profunda de la y de nuevo, son elecciones locales los del domingo, importa votar dentro del arco de la izquierda. Tres ideas Doctor Errejón, casi apuntadas. que ya has dejado de ser Tres cosas muy rápidas. Una, hay que votar, pero que lo pague el Partido Socialista. Si el Partido Socialista ha gobernado para los banqueros, que le voten ellos. Yo desprecio profundamente al Partido Popular. Cuidado con que mandemos el mensaje de podéis hacer lo que sea con nosotros, con tal de que en la campaña electoral reactivéis el miedo a la derecha. Si alguien gobierna para la derecha, tiene que sufrir castigo, casi como método de control democrático, para que cuando vuelva al gobierno sepa de dónde le vienen los apoyos que no les vota. Con la cuestión internacional, es fundamental. Pero mientras vayamos construyendo ese largo plazo, donde tenemos capacidad de producir crisis constituyentes son aquí, donde tenemos capacidad de ir hacia el escenario fundamental, que ahí estamos de acuerdo, que es la Asamblea Constituyente. Creo que ya está habiendo en marcha mecanismos de ayuda, de solidaridad, de las propias concentraciones en muchos sitios en frente de las embajadas españolas, la atención de las redes de activistas europeos que están despertando estas cosas. Que tenemos pocas ocasiones de estas y que podemos celebrar, además del cumpleaños de la tuerca, que por primera vez podemos salir a la calle sonriendo. Cumpleaños de Telecap. Muchísimas gracias a los cuatro. De Telecap. Esto no termina. De emisión, vamos a tener entrevistas a los responsables de los principales programas de Telecap y vamos a tener una tuerca más en la que de alguna manera vamos a exorcizar lo que significa ser presentador de un programa de estos, y todos los presentadores de la tuerca tenía bastantes ganas. Antes de pasar a las entrevistas, tenemos un rap de desagravio, como las misas de desagravio que organizan algunos en la universidad y que esperemos que tengan las horas contadas. Carlitos Way rapeando en 4 minutos. Adelante, la tuerca rap.